Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a charlar con Nico Pereira, uno de mis comentaristas preferidos de tenis en la televisión. Además ha sido un gran jugador de tenis. Mucha gente, la gente más joven no lo conoce tanto como por ese lado. Pero ha jugado, ahora vamos a repasar su carrera, pero le ha ganado a Becker, le ha ganado a Sampras, le ha ganado a Muster. Ganó 3 Grand Slam en un mismo año como junior, un gran jugador que tuvo algunas lesiones. Así que queremos charlar con él, a ver si lo sumamos al gran Nico. Todavía no lo veo. Ahí está el Nico Pereira. Vamos. Y gracias a todos los que se van sumando. Vamos a charlar una horita de tenis. Vamos a repasar su carrera, pero también, maestro. Hey, doctor Nico. ¿Cómo anda, Nico, querido? Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Estás en Miami, Nico? Sí, señor, en casa, guardado. ¿Cómo está todo por ahí? Te diría que bastante tranquilo, por suerte. Donde yo vivo, la densidad de población no es muy alta. Entonces tenemos espacios para transitar tranquilos. No nos recluyeron en casa como en muchos lados, que yo sé que ha sido así, ha sido más duro. Y a mí la verdad es que no me cuesta mucho encerrarme con la familia. Es uno de los grandes placeres de mi vida. Sí, a nosotros que nos toca viajar tanto como periodista, como también comentarista, estar en casa es distinto, ¿no? Es algo que no estamos acostumbrados. Y vos que además fuiste jugador de tenis. Sí, a las 2-3 semanas uno ya empieza a buscar la valija para ver para dónde va. Y exactamente. Una de las razones por dejar de jugar fue esa, ¿no? Me retiré joven a los 26 años, pero me seguía haciendo falta el viaje. Y cuando empezó todo esto de la narración, pues increíble como el karma te persigue. Sé porque te conozco y te estimo mucho, Nico, que no te gusta mucho hablar de vos, de tu época como tenista, siempre mantuviste un perfil súper bajo. Hay tipos que en los medios jugaron mucho menos que vos al tenis y se venden mucho más, pero yo voy a cometer la infidencia de contar algunos detalles de tu currículum, que es fantástico. Cada live de Instagram que hago repaso resultados. Somos de la misma generación, vos además sos un año más chico que yo, pero vas a cumplir 50 este año, Nico. Sí. ¿Cómo te pega eso? ¿Cómo te pega eso? En septiembre, ¿no? Sí, 29 de septiembre. No es fácil. No es fácil porque soy padre viejo, ¿no? Soy padre viejo y los chiquitos a veces me cuesta mantenerme con ellos. Pero te diría que 50 no suena mal, no suena tan mal como sonó en su momento 47. 47 fue duro. ¿Por qué? No sé. Ya estás resignado a los 50, ya está, listo. Nico, naciste en Salto, en Uruguay, viviste casi toda tu vida en Venezuela, jugaste, estaba mirando tu récord de Copa Davis, muy bueno. Yo me acordaba cuando nos rompiste el Tujes en la Copa Davis aquella vez, para decirlo fino, aunque le ganaste, creo, te voy a decir algo, ¿no? Cómo empiezo a atar cabos. Pero fuiste uno de los responsables, sin quererlo, ¿no? Estamos hablando de lo deportivo, de la no prosperidad de Federico Brown, que lo tiraron a jugar una Copa Davis muy pibe, y aquella derrota contra vos, que podía haber sido contra cualquiera en realidad, le costó a un pibe que fue número 1 del mundo junior, ¿no? Federico Brown, y que después no jugó ni una vez casi profesionales, muy poco. Fue una lástima. Yo, Federico, le tengo un gran aprecio, le tengo un lindo recuerdo de él porque era un ser humano muy humilde, muy sencillo y a mí me hubiera gustado que hubiera podido seguir su sueño, ¿no? Y me recuerdo que jugamos el primer partido, abrimos la serie. Sí. Y las condiciones en el Altamira Tenis Club en Venezuela son verdaderamente inhóspitas, sobre todo para los que vienen de nivel del mar y de jugar en polvo de ladrillo.
Y Federico estaba muy nervioso, abrió el partido con 3 doble faltas seguidas, nunca me voy a olvidar. Y en el primer game ya se veía que no iba a poder jugar. Nunca logró recobrar al punto que jugó Piqui Arnold, el quinto punto que lo pierde con mi compañero, con Maurice Rua. Pero una lástima lo de Federico, porque jugaba muy bien al tenis y es el tipo de personas que se necesitan. Para los que no saben, los que son más jóvenes, que las redes sociales, nosotros somos como viejos ya para las redes sociales, pero las usamos, ¿no? Nos hemos ayornado, no queda otra. Como siempre decíamos nosotros, cuando vos jugabas y yo era periodista, no existía el celular, ni que hablar las redes sociales. Así que imagínate lo que para nosotros estar ahora con una camarita, con un celular partido a la mitad y hablar de tenis como si estuviéramos charlando con un mate o un café en cualquier torneo de tenis. Pero vos has sido un jugador que prometía ser un super crack. Ganaste 3 grandes... Mirá, me había abierto acá la página de ITF, porque digamos tengo memoria pero no tanto, para que los que nos están siguiendo y nos están viendo y escuchando, el señor, este señor que está aquí, el señor Nicolás Pereira, en 1988 se ganó al toque y seguido Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de los Estados en Junior. Estaba mirando algunas victorias de jugadores conocidos. Todd Woodbridge en los cuartos de final de Roland Garros, Goran Ivanisevic en la semi, Magnus Larsson en la final, todo esto en Francia. Después le ganaste a 2 sudafricanos, yo los vi jugar, a David Nainkin y Peter Norvald, que soy bastante viejo, porque si los vi jugar, a Jason Stoltenberg, a Richard Fromberg, 2 australianos ásperos, y Guillermo Gou en la final, un tipo que jugó con anteojos después, no sé si en esa época usaba anteojos, pero me acuerdo haberlo visto ya en el circuito normal. Ya usaban. Ya usaba. Después le ganaste a Fredrik Fetterlein, que nos vacunó en una Copa Davis a nosotros cuando perdimos en Aarhus, con Luli Mancini en Dinamarca, y a Nicolas Kulti, al sueco en la final del US Open. Te clavaste 3 Grand Slam al hilo, que no era normal. No es hoy normal, no fue nunca normal. Contame eso, Nico, ¿cómo fue? No, fue muy inesperado, ¿no? Y también hay que ser honestos y yo era del mismo año de Courier y de Sampras. Bueno, Sampras es un año menor. Y Todd Martin sí jugué con él en el US Open. Franco Davín, que eran fueras de series y ya no estaban jugando juveniles, lo cual me facilitó el tema de los contrarios, ¿no? Para ser honesto. Pero fue fortuito, ¿no? Fue muy fortuito porque mi carrera fue una serie de coincidencias, dentro de las cuales fue que ese año estaba entrenando con Colón Núñez y Andrés Gómez, y al entrenar con Gómez, la pelota de los juniors pues venía mucho más despacio, y mi característica principal, mi arma fuerte era el servicio, que para aquella época en los juveniles era algo que los contrarios no estaban acostumbrados. Entonces se me fueron dando las cosas. Y la verdad es que el más sorprendido de todo fui yo. Y además vos jugaste muy bien en pasto de profesional, pero también jugaste bien en tierra, porque también en Bogotá ganaste un ATP que en la altura, pero ganaste Roland Garros Junior. Me acuerdo, sacabas y goleabas muy bien. Eres un jugador ofensivo, te gustaba ir para adelante, no te quedabas atrás peloteando 2 horas. Eras bastante completo. Poca paciencia. Yo mejoré mucho en el fondo de la cancha cuando a los 14 años me fui a entrenar 6 meses con el grupo de Raúl Pérez Roldán de Cacho. Claro. Y ahí entrenábamos con Luli, precisamente con Franco y con Guillermo, por supuesto. Estaba Diego Varela, estaba el Gordo Greppi. Teníamos una linda barra y ahí fue que aprendí a pegar el revés con topspin y que empecé a moverme un poco más en la arcilla, y a mí esos 6 meses me hicieron mucho bien, y fueron una cantidad de piezas. Hicimos pretemporada en Miramar. Te hacían correr en los médanos de Miramar. Yo veraneé toda mi vida en Miramar, hasta los 15 años, así que conozco Miramar como nada. Fue muy agradable. Y después, en Tandil, en la tierra del gran Facundo Cabral,
también pasamos gratos momentos. Qué lindo esos recuerdos, Nico. La verdad que toda esa generación, ¿no? Era bravo Pedro Roldán padre, era tipo muy duro, muy rígido, muy militar, sobre todo con su propio hijo y mismo con Franco. Vos tuviste poco, aprendiste mucho, pero era un sistema muy rígido, ¿no? Sí, lo que pasa es que Raúl buscaba complementar sus ingresos porque todavía en aquella época estábamos hablando del 84, 85, los chicos estaban empezando a firmar algunos que otros contratos. Fue un genio, fue un precursor, Raúl Pérez Roldán, y yo en realidad antes de eso conozco poco, pero yo creo que la escuela de Tandil la funda, o por lo menos le pone el sello Raúl Pérez Roldán, porque después vimos a muchos otros entrenadores, Eduardo Infantino, que entrenaba con nosotros, que van por esa escuela, la escuela del haz lo que yo digo, porque si no, allá está la calle, ¿no? Y Raúl patentó ese estilo de entrenamiento que le funcionó a muchos. Franco no duró mucho tampoco después de mí, pero como yo no era de su grupo, yo era de afuera, la Federación Venezolana le pagaba un buen dinero, calculo yo, para que yo viajara con ellos y me nutriera de ese tenis, pues Raúl sí me exigía, pero no era lo mismo que con los de él. ¿Cuándo te vas vos de Uruguay? De chiquito, ¿no? ¿Te vas con tu familia a Venezuela? Sí, mis padres se van cuando yo tengo 3, en el 73. 3 años. Sí. Pero tenés, porque te conozco y charlamos, tenés un amor por Uruguay. Sí. Mira, a ver si se ve. A ver. ¿Qué? Peñarol, sí señor. Ay, lo de Nacional te están puteando ahora, pero bueno, no importa. No se puede ser de los dos. Mientras me puteen con cariño no hay problema. No, sí. el tema con Uruguay fue un tema complejo, porque nosotros nos vamos a Venezuela, que era el país más próspero del mundo en aquella época. Qué increíble, ¿no? Y mis padres se van por temas políticos, ¿no? Y yo era sapo de otro pozo en Venezuela. Y cuando vuelvo a jugar Copa Davis, cuento largo corto, vuelvo en el 88, yo tenía que de alguna manera pasar la página y cometí una cagada. Pues dije, no, yo soy venezolano y me siento venezolano. Y a través que fueron pasando los años y me fui conociendo mejor y fui conociendo a más gente, mis íntimos amigos, Diego Pérez, muchos de ellos son uruguayos, me fui identificando más y los nexos familiares te fueron llamando, ¿no? Yo regresé hace 6 semanas justo con el tema del virus. Me fui a Salto de sorpresa, me agarré un avión el domingo en la noche y les caí de sorpresa a mis padres que se devolvieron a vivir a Salto. Así que soy salteño a mucho orgullo, representé a Venezuela también con todo el orgullo del mundo, pero mis raíces del sur me llaman. Yo me siento, a pesar del acento de novela, como le digo yo, del acento caribeño, yo siento que mucha de mi manera de ser, de mis principios, de lo que se me enseñó en la casa, de las milangas que me encantan, de las largas conversas que tengo contigo, con Salata, con Quique, con Moro, yo me siento muy identificado con el sur. Y quién quita, ¿no? De repente me quedan unos añitos de vida y tengo oportunidad de conocer un poco mejor mis raíces. Está bien lo que dice ahí Beto Olivera. Escuchá la voz de Nico y te vas a los Grand Slam, a las transmisiones que tanto extrañamos. Y encima ahora que ESPN está repitiendo, volvemos a escucharte a vos, a Franita, a Lalo. Y claro, están dando todo, dieron Coria, dieron los grandes partidos de tenis, sobre todo donde juegan los argentinos. Y como no hay tenis nuevo, estamos con las viejas transmisiones. Fue una época extraordinaria y las cosas no pasan por sorpresa o por acaso, Dani. Yo no le deseo esto a nadie, pero fueron para mí 19 años, para Javi 21, para Luis 25 y sigue contando, para Lalo también, para Batata. Y bueno, Batata fue el primero que empezó cuando apenas se retiró y Batata por suerte también sigue. Pero fue extraordinario y para mí fue inesperado. Yo no esperaba trabajar en televisión, no era lo que yo quería, pero bueno, así ocurrió y tuvimos la suerte de estar en primera fila para
para estos 20 años que han sido fantásticos. Tú los has vivido al lado nuestro. Sí, ahora vamos a ir a eso, pero le diría, ¿laburaste para la televisión de Ecuador, para la de Colombia, PCN, el famoso PCN que arrancó con todo, que parecía que se llevaba a todas las cadenas puestas? Ahí está PCN, hermoso PCN, qué poco duró, ¿no? Qué poco duró PCN, ¿no? Duró muy poco porque fue un curro. Salió mucha gente con mucha plata de ahí. Y acabaron con el tema de los derechos latinoamericanos y hubo mucha gente que salió con las alforjas llenas, pero a mí me dio el comienzo en la televisión porque yo me había retirado en el 97, Chávez gana en el 98, las cosas empezaron a dar vuelta inmediatamente en Venezuela, yo tenía ya residencia acá en Estados Unidos y en el 2000 me llaman para trabajar en PSN y empiezo en portugués porque no había lugar ni en inglés ni en español. Y cuando pincha PSN, que se devuelven una gran mayoría de mis compañeros a Connecticut, ahí es bien, me llevan con ellos. Entonces ese fue el comienzo. Mira, tengo acá mi machete, para que veas que soy un periodista serio. Serio, te voy a leer. Serio. Sí, porque las cosas que te sabes así de memoria, muchas no podemos comentar acá. No, claro que no, pero voy a, mira, en el 88 le ganaste a Brad Gilbert y a Paul Anacon. Y a Pete Sampras en un Challenger en Winnetka. Hablame de ese partido, ¿te acordás algo? Pues después Sampras fue Sampras, ¿no? Me acuerdo clarito, estaba Stan Smith viendo el partido, fue 7-6, 7-6. Y Pete ya pintaba como uno de los buenos y bueno, yo lo conocí a Pete desde muy joven y yo lo jodo porque fue en un Challenger, fue en un torneo profesional, así que récord profesional, Pereira 1, Sampras 0. Esa no me la puede quitar nadie. Es como Lucas Arnold que está 2-0 frente a Federer en el head to head. También que Federer juega con pañales, ¿no? Pero bueno, no importa. 89. Y hay varios que agarré jovencitos, pero por respeto no los voy a nombrar. Perfecto. 89 le ganaste a Andrés Gómez, que era ganar un ídolo. Imagínate ese partido, ¿no? En Tokio. Después perdiste con Lendl. Fue un partido interesante porque Andrés me recibió en su casa en enero del 88 y fue instrumental en mis triunfos como juvenil y en mis principios como profesional. Lo quiero como un hermano hasta el sol de hoy. Incluso estoy entrenando un poco al hijo, Emilio. He estado viajando con él y trabajando un poquito con él porque él empezó aquí a trabajar con Franco David en Key Biscayne y entonces yo me envolví un poco. Y jugar con Andrés, que estábamos prácticamente que compartiendo cuarto, fue muy duro porque viajamos solos los dos. Y cuando yo le gano ese partido a Andrés, que le gané relativamente cómodo, fue el momento en que Andrés decide cambiar de entrenador, dejar de entrenar con Colón Núñez y fue que agarra y empieza a entrenar con el Pato Rodríguez. Y un año después ganó su Grand Slam. Entonces, creo que le hice un favor a Andrés y el partido con Lendl me pasó por arriba, pero ya era cuartos de final de Tokio, yo tenía 18 años, había tenido mi año en juveniles muy bueno y estaba 80 del mundo, entonces la cosa pintaba bien hasta el momento. Sí, además le ganaste a Edberg en Queens. Esa, te digo, es una medalla para colgarse, ¿eh? Perdiste con Lendl en Wimbledon. En 5. Por eso. Le ganaste a Patrick McEnroe en Indianápolis. Perdiste con Agassi en Orlando. Le ganaste a Curry en Itaparica. O sea, ha jugado con todo, baby, ¿eh? Hice cuartos de Canadá también y perdí 6-4 tercero con Jaeger. Venía bien, hasta ahí venía todo bien. ¿Y después que empezaron las lesiones? Yo en enero a mí lo que me ocurrió fue que en enero del 89, entrenando con Andrés, me dio un pinchazo en el hombro y terminó siendo, a los 4 años me di cuenta que tenía un agujero en el omóplato atrás, el músculo había desaparecido. Entonces, ¿qué pasaba? Si te pones a ver mis resultados, yo tenía muy buenos resultados en primera vuelta y tal vez en segunda, pero después venía y perdía.
mi saque fue perdiendo consistencia y potencia, yo fui perdiendo confianza, me desesperé, no tomé bien las derrotas y tuve grandes problemas en Venezuela con el tema de la federación y no lo pude manejar psicológicamente, y yo creo que eso, sumado a un semi-retiro en el 90 y 91, ya me hicieron perder el tren, y retomo nuevamente en el 92 y tuve una carrera decente en los últimos 4 años, pero igual el hombro nunca me mejoró, se atrofió ese músculo y nunca lo pude recuperar. Me decían que me podían operar, pero que la recuperación podía tomar hasta 1 año, así que decidí parar temprano. ¿Qué problemas, qué era en esa época Venezuela con la federación? Porque algo parecido en algún momento, no lo mismo, pero le pasó a Muguruza, cuando le pegaron la apretada en Roland Garros, cuando empezaron a hablar de Muguruza, tenía que jugar para nosotros, y bueno, finalmente optó por jugar por España, pero... No, en mi caso no. Los padres de Muguruza incluso me vinieron a preguntar qué opinaba. Sí, me acuerdo. Una cosa totalmente distinta. Muguruza, yo le dije, vete a España corriendo. En Venezuela no tienes nada que buscar. Ese país se perdió, y se perdió por varias décadas, desgraciadamente. Y el caso mío fue un caso de una falta de comunicación y un poco de soberbia de mi parte, y un poco de soberbia por parte de los federativos y un patrocinante que me apoyó mucho durante mi carrera infantil, y cuando no jugué el torneo a final de año, que era una exhibición, y yo estaba fundido y quería descansar, me mandó a suspender del equipo de Copa Davis. Básicamente ese fue el cuento, y fue una gran desilusión para mí. Bueno, 94 estuve 3 años. Sí. Estuve 3 años sin jugar Davis. Sí, sí. Y en el 94 ganaste tu primer ATP en Bogotá a Mauricio Haddad. El colombiano Mauricio Haddad. Sí. Fue muy buen lindo. Tipo, Mauricio Haddad. Porque sí. Mauro es mi ahijado, que yo lo quiero mucho, yo lo recibí en el circuito. Sí. Y habían llevado a Carlos Costa, a Patrick McEnroe, no sé si Muster fue a ese, Karel Novacek. Había buen cartel, buen cuadro, y todos fueron cayendo, y llegamos los dos chiquitos locales a la final. Y hay un cuento muy lindo, que no sé si tú te lo sabes o si la gente lo sabe, que es que cuando termina el partido, el presidente de Toyota le dice que le va a dar a los dos colombianos un vehículo a cada uno. Y yo estaba tan emocionado, y me llevo tan bien con la gente de Colombia, y los quiero tanto, que agarro un micrófono y digo, bueno, sí, pero muy bonito el gesto del carro de los colombianos, pero el que ganó el torneo fui yo. Entonces el público empezó a pedir el carro para mí, y me fui en mi Toyota nuevo. Espectacular. Sí, nosotros estuvimos ahora hace poquito en Bogotá, que perdimos la Copa Davis, y nos atendieron de primera, y la gente súper agradable, y hablamos mucho de los viejos ATP de Bogotá, que después se cansó de ganar Karlovic, y ganaba, ¿cómo se llama? El dominicano, siempre me olvido el nombre, que se cansaba de ganar. Estrella ganó Quito. Tenés razón. Estaba mirando, en el 94 perdés en segunda en 5 sets con Agassi en Wimbledon ese año. 4-3 con saque en el quinto. 4-3 con saque en el quinto. Ese dolió, ¿no? Contra un buen Agassi. Y André se fue al baño. Y hasta el sol de hoy me pide perdón. Me dice, no, de verdad me estaba haciendo. 4-3. Se la hizo Boris a Frana también en junio. Se la hizo Boris. Eso fue al vestuario. Bueno, esas son las camisetas pesadas, ¿no? Sí, eso hubiera sido lindo. Lo que pasa es que yo crecí con Andrés. Somos muy amigos desde que tenemos 12 años. Fuimos a Bolitieri juntos. Es un tipo con el que había mucha afinidad. Nos llevábamos muy bien, nos gustaban las mismas cosas. Y compartíamos mucho. Entonces había confianza. Abrazo, Sergio. Había confianza, y yo creo que eso influyó un poco en que yo haya estado ahí. Jugamos muchos partidos de entrenamiento con Andrés, entonces yo lo conocía muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué tal era Andrés? Vos lo conociste de un lado donde conociste más a la persona y no tanto al personaje, ¿no? Pero
saliendo un poco, porque después lo viste afuera, que la extravagancia, esa estela. El otro día le hice un mano a mano a Coria y me decía, Agassi entraba y era, viste, entraban Sampras y Agassi, Sampras no existía, y era todo Agassi. André eran los Beatles, ¿no? André, cuando gana su primer cheque, le regala un Corvette a sus 5 mejores amigos. Y el tipo decía, no, yo voy a ser André Agassi. Él sabía que lo iba a hacer desde los 12 años, no había otra. Y fue así, se tenía una fe ciega. Poca gente se tiene tanta confianza o se tenía tanta confianza como André, que después se derrumba esa confianza y él logra construirla de nuevo, reinventarse, que es uno de los grandes logros de su vida. Él fue mejorando como persona después de aquella humillante parada de pelota contra Martín Jaite en Copa Davis allá en Argentina, yo me acuerdo, y él siempre dice, es el lema de su vida, cada día tienes que ser mejor que el anterior. Entonces, yo creo que tiene mucho mérito en lo personal, porque alguien que viene de tan abajo, que logra tanto, y que es una persona que está haciendo un bien humanitario extraordinario, más allá de que se quedó con Steffi Graf, que todos estábamos enamorados de ella, tiene mucho mérito. Sí, recién charlamos y recordamos que en el 88 le ganaste un Junior Pete Sampras en un Challenger, que termina después él siendo número 1 del mundo. Y en el 95 te descubro un 6-3-6-4 en una primera vuelta de un Challenger de Río a Guga Kurten, que era 252 del mundo. Otra que tenés ahí, ¿eh? Otra, pero a Guga después le gané en Singapur, sí. con buena ley, pero sí, 2-1 a favor de Nico. Pero sí. Guga era muy chico. Guga era muy chico y yo era muy perro. Y no tuvo chance. Jugamos en el Jockey Club de Río. Creo que terminé ganando ese torneo. Me fue bien. Sí, ganaste ese torneo, pero me refería, vos cuando jugás con esos tipos, te cuenta bueno, lo de Guga fue una sorpresa increíble. Lo de Sampras se veía venir, pero lo de Guga, vos pensaste, este pibe va a ganar Roland Garros alguna vez, va a ser número 1 del mundo. Guga era malo. Choto. Lo que pasa es que el método de Larry Pasos no funcionó con otros 15 jugadores, pero funcionó con él. Y le hizo un clic. Guga creció de una manera increíble. El primer saque de Guga, la gente no habla de eso, pero era un mega saque. Y se agarró confianza y trabajó duro y se tuvo fe y terminó siendo una superestrella. Pero Guga a los 17 años no era un jugador que vislumbraba ni para entrar a los primeros 50. No hay muchos jugadores con que lleguen a... Sí, se entiende. Pero digo, no hay muchos jugadores que recuerde que hayan hecho esa carrera. De la nada al 1. De la nada a ser un buen jugador, sí, hay muchos. Siempre decimos nuestro ejemplo, Diego Schwartzman, ¿no? Que con 1,70 m y nadie daba un peso, el tipo super mérito está top 20 hace 3 años, 11 del mundo. Pero Guga fue número 1 del mundo y ganó 3 veces Roland Garros. Como decía vos, a los 17 años era nada. Era un jugador del montón, del Challenger. Sí, la verdad es que Guga, para mí es el caso más sobresaliente, ¿no? De esto que estás mencionando. Sí. Ahora, te anoto otras 2 que por ahí la gente no conoce. En el 96, antes de retirarte, le ganás a Muster número 1 del mundo en Miami y a Becker número 4 del mundo en Doha. ¿Cómo se explica? Y después te retirás. Ganaste Newport, en Pasto, pero al Gran Stafford, al sudafricano. Decía, y después... ¿no? Lo que te decía, cuando yo sacaba bien, era un tipo difícil de quebrar y difícil de ganarle. Cuando estaba bien físicamente, lo que pasa es que yo cuando terminaba el año era un mes y medio de no entrenar y después empezaba de cero y recién empezaba a calentar motores en marzo, abril. O sea, no la llevé muy bien. Mis intereses divagaron. El tenis no era el centro de mi existencia a partir de los 18, 19 años. No hubo la dedicación que otros tuvieron. Siempre me gustó, pero mi relación con el tenis ha sido conflictiva. Mi relación con el tenis
siempre la pensé como un vehículo hacia mi felicidad, que es lo que más me importa, ¿no? Y por suerte hasta ahora, hasta los 50, ha funcionado así. ¿Y cuándo, Nico, bueno, el tenis te deja, vos dejas al tenis, es mutuo, es como un matrimonio, ¿no? Uno se deja al otro. ¿Y qué pensás ahí? Digo, voy a ser entrenador, manager, voy a ser periodista. Yo tenía restaurante, Chau. teníamos con papá un restaurante en Caracas, teníamos con mamá 20 motos que hacían delivery de comida de varios restaurantes, teníamos una empresa de eventos deportivos, entre ellos torneos de tenis, teníamos la Copa Ericsson. Mi mamá fue la directora del 99, yo fui el director de la Copa Ericsson del 2000, que le dimos un wildcard en la cual y creo que Agustín Caleri, si mal no recuerdo. A través de su nexo con Fabián Blengino, pero creo que él no se acuerda. Y vuelvo al tenis a través de eso, ¿no? A través de la Copa Ericsson. Le di un wildcard a Yunes, el Ainawi, que era mi hermano, y vino y ganó el torneo. Entonces le agarré un poco el gusto y también que dije, bueno, mis negocios acá en Venezuela, yo me había comprado una cancha portátil, un Supreme Court, y me la iba a llevar por toda Venezuela a instruir profesores y a tratar de motivar a los niños. Eso era lo que yo quería hacer, pero era un negocio, porque mis patrocinantes eran Polar y PDVSA, la compañía de petróleo. Entonces, claro, era algo que se ganaba bien. Entonces, yo no tenía intenciones de viajar, ni de entrenar, ni de hacer nada profesionalmente con el tenis. Mi intención y mi sueño era vivir en Venezuela. Y cambiar la política y tener que reinventarte. No fue tanto la política, si supieras, ¿no? Fue la violencia social, el odio. Lo que logró que yo me fuera de Venezuela fue que uno iba caminando por la calle y sentías que en cualquier momento te podían secuestrar o te podían pegar un tiro por tu carro, tu teléfono o tus zapatos. Yo me acuerdo que fui de capitán de Copa Federación y me recogió en el aeropuerto mi querido Javier Frana. Y Javier me dijo, no puedes creer lo que pasó aquí ayer. Agarraron a una señora y la apuntaron con una pistola y le robaron la cartera. Y yo le digo, prepárate, porque eso es lo que viene y era el pan nuestro de cada día. Entonces yo decía, yo no tenía familia en ese entonces y decía, bueno, el día que me pase algo me voy. Y un día me desperté porque dormía mal, dormía con un ojo abierto, uno oía un ruido y yo me ponía paranoico y dije, ¿sabes qué? No voy a esperar que me pase algo, me voy. Y fue cuando salió lo de la televisión en Miami, las cosas siguieron empeorando en Venezuela y dije, ¿sabes qué? No quiero lidiar con eso, a mí no me gusta el odio, a mí no me gusta la traición, no me gusta el malestar. Competí mucho en mi vida, salí de muy abajo, me tuve que romper mucho el orto para poder salir y sabes que quería paz, quería armonía, quería tranquilidad y en Venezuela no lo hubo nunca más. Y entonces me vine a vivir a Miami y duermo con la puerta abierta. Claro. Y ahí empezaste tu trabajo de periodista. En realidad no era la intención. En realidad no era la intención, mi chico. Y como saben, me costó y me cuesta mucho. No es que me viene natural lo del periodismo. Pero lo haces muy bien. Sabes que lo haces muy bien. ¿Te acuerdas del primer partido que te tocó, Nico? El primer partido que narré. Sí, ¿te acordás? No sé cuál fue el primero. No, fue con Eduardo Scherer en PSN, narrábamos la WTA. Pero ¿qué partido fue? No me acuerdo. Arrancaste la WTA, ya yo había narrado en Venezuela en un par de canales, uno de los cuales, Luis Alfredo Álvarez, era el gerente del canal. Luis no era el talento. Y Luis me llevó a comentar. Y también hay un canal de deportes en Venezuela que se llama Meridiano Televisión, que uno de los propietarios o el propietario en aquella época era el papá de mi suegro, el abuelo de mi señora, y yo también había hecho comentarios para ellos. Entonces no fue la primera vez. En portugués sí, y me costó un poco, metí varias veces en la pata.
Por- por- y, y el primer, hiciste todo ese año WTA y después pasaste a ATP Grand Slam al año siguiente. ¿Cuándo te toca? Después Español, sí. me toca español porque el gran Oscar Werner, Sí. el Aprende a jugar gran, al tenis con Oscar Werner. el mítico Oscar Werner se decidió dedicar a la cientología y se fue a vivir a Los Ángeles y se abre la plaza de narrar en español con Alina Baraldi, una mexicana que la quiero como una hermana mayor, y a su esposo, al Tigre Baraldi, a Luis Baraldi también, somos familia. Después terminé trabajando con su hijo Luis en ESPN y ella me ayudó mucho, me enseñó mucho y con ella di los primeros pasos. Trabajaba batata con Sebastián Domínguez en las transmisiones principales y Alina y yo trabajábamos como pareja número 2 antes de que cerrara PSN. Transmitían desde Miami, ¿no? No se viajaba. Viajábamos a Wimbledon, me acuerdo que fuimos a Wimbledon en el 2001 o 2002, US Open, pero de resto transmitíamos remoto, sí, no viajábamos mucho. ¿Y qué cambió el tenis, Nico, desde esa época, la que vos fuiste jugador, y hablábamos que jugaste contra Sampras, contra Agassi, contra Edberg, contra Becker, contra Lendl, contra Andrés Gómez, y después el otro primer tenis que te toca como periodismo, qué sé yo, Hewitt, Ferrero, Guga, todavía no Roger, después Roger, por supuesto. Vamos a darle, Roger ocupa tanto que vamos a dejarlo para un poquito más adelante, qué sé yo, Safin, Sampras también, que ya lo ves como estrella, o Agassi mismo, muchos de los que enfrentaste, más otros nuevos que aparecieron post retiro del gran Nico Pereira. Bueno, los grandes eran ellos, ¿no? Pero el tenis cambia con Lendl en el 84-85 y cuando yo entro al profesional en el 87-88 ya el tenis era distinto. Becker fue el primero que empezó a viajar con más gente, con 6 o 7 personas en su grupo, pero el tenis se convirtió en esa época de esos grandes que nombraste, de los Lendl, de los McEnroe, de los Becker, de los Edberg. El tenis empezó a agarrar mucho auge económico y la televisión lo empezó a mostrar más y por eso hubo mucho más dinero. Entonces los jugadores se daban cuenta de eso y trabajaban mucho más fuerte y por eso fue que las carreras empezaron a ser más largas, ¿no? Entonces yo creo que lo principal fue la longevidad del cambio, de la longevidad de los tenistas a un nivel muy alto y la cantidad de dinero que te permitía tener acceso a los mejores entrenadores. Antes no podías contratarte a un ex número 1 del mundo para que fuera tu segundo entrenador, para viajar con un preparador físico todo el año que te permitía estar como una flecha todo el año, porque si tú hacías una pretemporada y te ibas a jugar 2 meses a Europa, cuando volvías no ibas a haber hecho el mismo trabajo que hiciste que si tuvieras a ese tipo al lado tuyo. Y tampoco un fisioterapeuta, que cualquier dolor te lo sanaba o te lo curaba o te lo prevenía. Entonces, para mí, la gran diferencia, aparte de la tecnología, las cuerdas, las raquetas, los zapatos son mucho mejores, es los equipos de los jugadores están haciendo que sean estas uno fuera de serie, y te diría que es otro deporte. Vos decías de la preparación física, ¿no? Con casi todos los tenistas argentinos de tu generación que hablé, algunos un poquito más grandes que vos, de La Peña, Marcus, por ejemplo, te decían, si nosotros, porque toda esa generación argentina duró muy poco, se retiraron jóvenes, Pedro Roldán, Davín, Mariana Pedro Roldán, Pato Tarabini, todos lesionados se retiraron. Y todos decían lo mismo, en la época nuestra tenías un dolor y nada, salías a correr, hacía entrar calor y no había ni estudios, no había trainers en los torneos, menos trainers personales. Decía Marco, nosotros, por ejemplo, terminamos con una contractura en Roland Garros, pedíamos un masajito a un trainer y te ponían en la cola y estabas en el puesto 15, porque venía McEnroe, venía Becker y le daban prioridad a ellos. Nosotros nos tocaban 3 minutos, 2 horas después. Entonces, claro, todo eso apunta a que
terminas rompiendo, ¿no? Total, sí, eso ha hecho una gran diferencia y no sé, se dieron cuenta de eso, pero te voy a decir una cosa, el tenista argentino siempre estuvo 2 niveles por encima del resto del tenis en Latinoamérica en cuanto a preparación física. Siempre tuvieron una gran tradición gracias a todo lo que vivieron antes desde Morea, que fue un gran atleta, sí. Sin nombrar al gran Willy. Y un gran trabajador como Batata, ¿no? Yo creo que los argentinos en ese sentido nos llevaban mucho. Cuando yo fui a hacer preparación física o pretemporada a Miramar, terminaba con la lengua afuera. Yo no podía creer que entrenaban así y eso me abrió los ojos a que estábamos años luz atrás de lo que incluso después trajeron los europeos, porque tú tienes que ver que la escuela europea que viene de atrás de la cortina, viene de la Unión Soviética, los grandes, los checos y los rusos, los mismos países de los Balcanes, venían los polacos venían con preparación física porque se dedicaban pura y exclusivamente a eso, porque el Estado los mantenía. Sí, le daban $5 al mes a cambio, pero ya tenían mucha hambre y empezaron a ganar mucho más dinero. Esa fue la historia de Navratilova, esa fue la historia de Lendl. Vienen de unos lugares que más vale salir corriendo cuando no tienes opción. Y por eso fue que trabajaron tanto. Yo llegaba a Venezuela y llegaba a aquellas playas paradisíacas y había botes y había aviones y había helicópteros y yo no me quería ir de ahí. Entonces cuando abren el ranking, que ya no es un averaje de 12 o de 14, sino que te cuentan tus mejores 14 resultados. Claro, los rusos, los checos, que estaba nevando todo el año por allá, jugaban 40 semanas. Nosotros estábamos acostumbrados a jugar 14, 15, máximo 16. Cuando te decían que tenías que salir mucho más tiempo de casa, no la veías bien y tampoco estábamos acostumbrados físicamente a aguantarlo. Nico, ahí pregunta algunos, ¿con Guillermo una vez jugaste, entrenaste? No llegaste, ¿no? A entrenar con Guillermo, con Vilas alguna vez. Entrené un par de veces, llegué un par de veces, tuve suerte. Y cuando yo voy a jugar un Challenger en Linz, que cuando yo que empecé a retomar el tenis seriamente, te estoy hablando del 92, calculo yo, si Willy ganaba me tocaba con él. Y me acuerdo que tenía un susto, perdió con un Willy llegó, estamos hablando del 92, él quiso hacer un intento de vuelta. Entonces Willy llegaba con 8 raquetas y 8 BS de $50 cada una a las cuerdas y se las entregaba al encordador. Y estas historias son famosas porque las hizo toda la vida. Y les entregaban las 8 raquetas, iba a calentar antes del partido y le devolvía las 8 raquetas y le decía, te pelaste por 1 libra, hazme las 8 otra vez. Entonces era difícil encordar cuando Willy estaba en el torneo, pero perdió con un italiano, me acuerdo, Alessandro Dalboni. Y Dalboni le ganó 6-4 en el tercero y sentí alivio, porque la verdad es que no quería. Yo tenía las sábanas de Guillermo Vilas cuando yo tenía 7 años. Y él fue muy gentil conmigo. Sé que no está bien en estos momentos, pero yo le tengo un gran aprecio. Estuve con él el día que perdió su último Roland Garros, me lo encontré en el restaurante cenando y tuvimos unas lindas palabras. Fue un ídolo y después no te diría que fue un amigo porque no lo fue, pero sí fue una persona que siempre tuvo una palabra de aliento y al cual lo tengo ahí arriba, ¿no? ¿Y con Connors? Ahí también preguntaban, ¿llegaste a entrenar? Sí. Con Connors entrené en aquel US Open del 89, que él hace semis, creo, porque Connors era muy amigo de Colón Núñez, que era mi entrenador. Y entonces me acuerdo que yo me estaba por ir y me dicen, Nico, Jimmy quiere entrenar, vamos a esperarlo en la cancha en la que estaba abajo de la Louis Armstrong, que en aquella época era la central, y me acuerdo que el público se empezó a amontonar y yo, jugar con Jimmy Connors, imagínate. Claro. Y entrenamos 1 hora, si me dijo 3 palabras fue mucho.
pero también compartíamos a gente. La persona que me llevaba las cosas, las cuentas, a mí se las llevaba a él, era muy amiga de él de toda la vida. Incluso después tuvimos chance de jugar golf juntos con Jimmy. Y hoy en día el hijo trabaja en Tennis Channel, es compañero de trabajo mío, pero ese entrenamiento con Connors fue una hora, pero lo más intenso del mundo. No sacó, no volvió, lo único que hacía era pelotear y practicar las jugadas desde el fondo de la cancha con una intensidad que verdaderamente fue lo que me llamó la atención. Qué monstruo. Quiero que me hables de mi ídolo, de John Patrick, que además te lo cruzas en todos los torneos. Lo amo. Yo sé que está más loco que una cabra y tiene la peor onda del mundo, pero es John Patrick. Te voy a decir un secreto, no está tan loco. No, se hace un poquito el loco, ¿no? Se hace un poco loco. Sí. John fue a Venezuela cuando era joven, bueno, tuvo esa semifinal de Wimbledon cuando jugaba a la universidad y después hizo lo que hizo, ¿no? Pero John es un tipo muy particular. Él viene de Nueva York. Perdón, Nico, pero él rompe todos los esquemas, ¿eh? Lo que él hacía dentro de la cancha no lo hizo nunca nadie. O sea, rompió el molde. Y la manera como jugaba, Sí. Él se cría jugando prácticamente bajo techo. Probablemente es el mejor jugador bajo techo de todos los tiempos hasta que llegan estos monstruos a deshacer todos los récords. Pero John también siempre tuvo palabras de aliento. Me acuerdo que el primer Grand Slam que yo piso es Roland Garros con Pérez Roldán en el 85, para buscar la clasificación para ir a jugar torneos de dinero en Francia. Y un par de meses después vamos a Roland Garros porque íbamos a jugar Roland Garros Junior, que yo jugué la cual y perdí. Yo tenía 14 años. Pero la primera vez que entro a la cancha central de Roland Garros a ver un partido, estaba jugando McEnroe. Y yo lo había visto en televisión y yo había oído de él, pero me quedé completamente hipnotizado. Como aquel hombre que no tenía mucha fuerza para jugar, tenía esa sagacidad, tenía esa inteligencia, tenía esa viveza para colocar la pelota donde la tenía que colocar y cuándo la tenía que colocar. Y aparte que cuando se las veía feas, como tú dices, utilizó la parte psicológica como nunca nadie la había utilizado. Bueno, probablemente Nastase, pero Nastase no era tan inteligente como McEnroe. McEnroe ya lo estudió, McEnroe lo estudiaba y fue un genio muy, muy trabajador también hasta los 25 años y lastimosamente se retiró joven. Pero sí, John es un espécimen único y la verdad es que todo el mundo lo respeta como tal y a mí personalmente me encanta cómo comenta los partidos. ¿Te lo cruzás? ¿Hablas con él? Es un tipo simpático, buena onda. Nosotros tenemos un lindo grupo que tenemos una cena todos los años en París. Más allá del grupo de Barami, que es una cena oficial y todo el cuento, tenemos un grupito como de 8 o 10 en el que está John y este año llevó a su esposa, Patty, y entonces es de hombres normalmente la cena y la pasamos muy bien. Y como llevó a la esposa Patty este año, como te imaginarás, varias botellas de vino fluyeron y le tocó a John, por llevar a la esposa, pagar la cuenta completa, lo cual no le gusta. No le gusta. Así son medios coditos. Mirá que la tienen toda. John Patrick la tiene absolutamente toda. Olvídate. Bueno, pero cuando vives al nivel que vive él y tienes la cantidad de hijos que tiene y gasta lo que gasta, hay que producirlas, créeme. No es tan fácil. No es tan fácil. Te toca compartir muchos booths, muchas cabinas con Boris, con Max Wilander, que me parece un caballero extraordinario. Mucho cuando hablamos de tenis, hablamos de McEnroe, de Connors y de Vilas acá en Latinoamérica y saltamos a Becker, a Edberg, a Curry, a Sampras y nos olvidamos de Wilander, que fue un jugador extraordinario y que tiene una manera de comentar y ver el tenis y una humildad, Max, que es increíble, ¿no? Max es un genio, ¿no? Hijo de policía de un pueblo pequeño. Estoy tratando de prender la luz porque acá como que nos apagaron no pagué la cuenta. Tranquilo. Ahí vamos. Lo bien que haces, Y Max es uno de esos personajes que él quería ser estrella de rock and roll. Esa era su pasión y sigue siendo.
Y Max fue muy precoz, ganando Roland Garros a los 18 años y lo ganó al año siguiente. Y venía de una escuela de mucha disciplina, venía de una escuela de mucha organización. Y poco a poco, cuando fue descubriendo el mundo, fue viendo otras cosas y hizo algo extraordinario, como fue ganar los 3 torneos de Grand Slam y quedar número 1 del mundo en ese mismo año que yo lo hice en juveniles. Y ahí empezamos a compartir un poco en la fiesta esa de París. Y a través de los años también tuvimos una linda amistad, incluso jugamos dobles juntos una vez en el Abierto de Australia. Pero Max es tímido, ¿no? No le gusta hablar de él. Y en los últimos, yo te diría en los últimos 15 años, ha descubierto una pasión por el tenis, que te sientas a hablar con Max Wilander de tenis y puede estar hablando de toda la noche. Le encanta, lo examina de una manera muy particular y yo he aprendido muchísimo con él, ¿no? La verdad es que tenemos suerte de tenerlo. Él lastimosamente trabaja para Eurosport, entonces en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos no tenemos mucha oportunidad de escucharlo, pero como tú dices, cuando lo tengo al lado, siempre pego la oreja para ver qué está diciendo, y en una que otra cenita compartimos y sigo aprendiendo del gran Matías. Sí, no, es un tipo, aparte súper, mira, yo muchas veces lo choluleo y el tipo se sienta y nos habla de Argentina, y nos habla de Guillermo, ¿no? Un tipo se ve muy humilde, estamos... Íntimo amigo de Martín Jaite, íntimo amigo de Diego Pérez, le encantaba o le encanta ir a jugar cada vez que tiene oportunidad a América Latina, del grupete ese, ¿no? Ese es el grupete con Yannick también, que son muy amigos, con Pat Cash y con McEnroe, ¿no? Son muy amigos con John también a través de la música, es algo que los une. Y la verdad es que tenísticamente hablando, lo vamos a tener por muchos años porque le encanta, no le vas a poder sacar el micrófono. Hablamos de esta generación que yo lo llamo los rockers, que empezaron, porque eran rockeros, Vilas, Borg, Connors, McEnroe, Lendl después, con el pelo largo. Lendl pasamos... no. Lendl no, pero Lendl era el villano. Alguien tiene que hacer de malo. Ponme a Vitas y ponme a Andrés Gómez, que también le encanta la música. Claro. Sí. No, digo, bueno, pero siempre en las películas está el villano y Lendl era el villano, que después vino y los embocó a todos, ¿entendés? Calladito. Igual que Djokovic. Pero igual que ahí voy, quiero pasar a estos. Hablamos de los rockers y ahora hablemos de los monstruos. ¿Te acordás? No sé si pasó una vez, una primera vez que viste a Roger o a Rafa o a Djokovic. ¿Algún recuerdo cuando, te pasó? Roger era compañero de José Antonio de Armas, a quien entrené después. ¿En serio? Y jugaban juveniles juntos, jugaron dobles juntos. Wow. Y son del mismo año, e incluso José era mejor que Roger. Y Roger, y Roger siempre preguntó por él, y son íntimos amigos, tienen el celular, sí. Y Roger entrenaba con Peter Lundgren, y Peter Lundgren jugó dobles conmigo mucho tiempo. Entonces Peter, me acuerdo que yo me senté con él en la mesa, con él y con Roger, cuando Roger tendría 17, 18 años, y hicieron la llamada a la Federación Suiza a decirles que Roger iba a empezar a contratar a Peter por su cuenta, que la federación, que era la que lo había contratado a Lundgren, ya no tendría que pagar más, pero que ahora iban a negociar Copas Davis y los torneos y otras cosas, porque ya no tenían más la obligación del dinero, porque ya estaba ganando plata por sus contratos. Y me acuerdo que llamaron al papá de Roger y tomaron esa decisión, y después el resto fue historia. Esas fueron las primeras veces. Entonces tengo un lindo nexo con Roger a través de ahí, y después con otras cosas, ¿no? Por supuesto. Rafa, yo jugué con Carlitos Costa, que mucha gente piensa que es el agente, pero Carlitos Costa tuvo mucho que ver con el crecimiento del tío Tony como entrenador a ese nivel, ¿no? Porque fue top 10, porque fue un muy buen jugador de tenis y es una persona muy sagaz, muy viva, muy inteligente. Entonces Carlitos se retira del tenis y lo veo un par de años después. Y Carlitos, ¿qué estás haciendo? Mira, no sé qué voy a hacer, porque Carlitos ganó bastante buen dinero. Pero tengo 2 chavales, me dijo. Uno se llama
Rafael Nadal y el otro se llama Fernando Verdasco. Tienen 13 y 14 años. Así que bueno, esa fue la primera vez que oí de Rafael Nadal y después oí cuando a los 15, 16 años en los torneos que jugaban en la España les daba unas felpas a todos con esa edad, ¿no? Y la confianza que se tenía que en un almuerzo Ferrero, que en aquella época 92 puede ser, no me acuerdo, de repente estoy 98. Ferrero era uno del mundo, había ganado Roland Garros y le dice, te firmo ya mi carrera por la tuya. Y Rafa lo mira y le dice, pero ¿qué te pasa? Estás loco. yo voy a ganar mucho más. Y a Djokovic, me acuerdo de haberlo visto jugar Roland Garros, como, no sé si fue juvenil o su primer año de profesional, y no me llamó mucho la atención. No era un juego vistoso, al igual que creo que no sigue siendo un juego vistoso. Es un superdotado físico y es un superdotado en cuanto a su mentalidad, y la verdad es que tiene muchísimo mérito con lo que ha logrado, porque verdaderamente otro, no al nivel de Guga, pero llega segundo, sobre todo para lo que ha logrado, ¿no? Que es historia y va a terminar con la mayor cifra de torneos de Grand Slam ganados si no ocurre algo fuera de lo normal. Nico, ¿y qué explicación le das a Federer y Nadal? O por ahí a Federer, que juegue hasta los 38, 39 años. No hay explicación. No, y yo lo he conversado con la gente cercana a él y con la gente que verdaderamente tampoco tiene explicación. El hombre, yo creo que un gran mérito lo tiene la esposa. Yo creo que la esposa, que lo conoce en los Olímpicos, es tenista, sabe lo que toma, sabe el esfuerzo, lo supo acompañar, lo supo aconsejar, lo supo motivar, supo rodearlo, o él se supo rodear de gente muy buena a la que ha tenido durante mucho tiempo, y es un tipo que mantiene las cosas sencillas. Roger no es un tipo que le va a dar mucha vuelta al asunto, él sencillamente lo examina, y por eso me sorprendió mucho el comentario del otro día, que supongo que por ahí me lo tienes guardado. Él es muy raro que diga una cosa así sin haberlo masticado mucho. Entonces yo creo que su esposa tiene una gran parte del mérito, más allá de la varita mágica que lo tocó. Pero como él mismo dice, a los 17, 18, 19 todavía no era un jugador que tú decías no tiene deficiencias. El revés era muy deficiente, el segundo saque también, la derecha la pifiaba seguido, y el carácter no lo estaba ayudando. Él era, no a los niveles de Kyrgios, pero estamos hablando de que era un tipo que se saboteaba algunas derrotas también. Cuando te sentás ahí abajo, o que estás en la fila 1, obviamente estás trabajando y estás concentrado en lo que dice la cabina, estás metido, por momento por ahí te salís y podés ver en silencio, como si fueras ver una Ferrari cuando pasa la vuelta en un circuito de Fórmula 1. Cuando estás ahí abajo, ¿qué jugador te llama la atención? ¿Qué sonido te dice distinto? Rafael te da Nadal. Placer. Nadal. Rafael Nadal. Es otra cosa. ¿Qué tiene, lo de Rafael Nadal, lo que pasa es que Rafa tiene una potencia, una aceleración de raqueta, una potencia con la base, con los pies, las nalgas de Rafael Nadal. O sea, el tipo es macizo, entonces tiene una fuerza bruta que te la mantiene del primer al último punto, no del partido, ni del set, del torneo y del año. El respeto que ese señor tiene por el deporte, por el contrario, por el público, la vergüenza deportiva de Rafael Nadal es algo que yo nunca he visto en ningún otro deporte. Para mí es un fuera de serie, y la manera, el sonido que tiene, el golpe, la derecha de Nadal cuando está jugando en la central de Roland Garros es como lo que dices tú, como sentir pasar a un Fórmula 1. Es imponente. Se corta porque es una hora, pero quiero volver a entrar y que te vuelvas a sumar, porque quiero charlar un ratito más con vos. ¿Puede ser, Nico? Sí, cómo no. Dale, ahí entramos. Bye. Volvemos, Ahí volvemos. Acá estamos volviendo
Y agradecerle a Nico Pereira, una charla, es una maravilla. Nosotros varias veces este tipo de charlas las tenemos en las salas de prensa y da gusto hablar con Nico. Ahora lo vamos a volver a conectar y vamos a charlar un ratito más con él, agradeciendo su amabilidad, esta chance de poder charlar un ratito con Nicolás Pereira, tanta experiencia hay tantas transmisiones y tanto por la final de Roland Garros 2004, sí, hay de todo para preguntarle. Acá estamos, Nico, gracias. La gente, te digo, te quiere, te admira, hasta se pelean los uruguayos con los venezolanos para hacerte propio. No, los uruguayos. Hay 120 kilos para repartir. Extraordinario, Nico. No, decías de Rafa, ¿no? Que es una bestia. No solo eso, es una persona muy humilde. Yo no tengo una relación cercana con él, no lo tengo. Es con el que probablemente tenga menos acercamiento. Sí lo tengo tanto con Carlitos Moyá como con Carlitos Costa, son dos personas que quiero y aprecio mucho. A Benito Pérez Barbadillo lo recibí cuando entró a trabajar a la ATP. No sé por qué me entra una llamada, pero discúlpame, yo no soy muy ducho. No, ahí estamos. Estamos perfectos. Pero con Rafa no. Pero me impresiona su humildad, me impresiona su calidad humana, la manera en que ha mantenido su grupo de trabajo, el respeto que tiene hacia las personas cercanas a él y, como te digo, hacia el público. Él se debe a su público y la verdad es que Rafa Nadal me le quito sombrero. Es imponente. Es imponente. Y hablando de potencia, sí. Es sensacional. Recién hablaba de Djokovic, que probablemente se quede con todo, que por ahí no es el que más te gusta, que te sorprendió que haya llegado a ser lo que es. Sí. Y da la sensación que el pibe es medio forzado, y esto es una opinión viéndolo desde afuera como periodista, no lo conozco personalmente, más allá de alguna nota mínima que le he hecho alguna vez de media pregunta, me da la sensación que él tiene como un karma, ¿no? Como que él siente que la gente lo prefiere a Roger y a Rafa, que hay una dicotomía, los hinchas de Roger contra una grieta, si se quiere, y que él siempre es el tercero. Y que por ahí de lo deportivo sea el mejor de todos, pero como en preferencia siempre está en el bronce. Y en el oro y en el plata está Rafa y Roger. Y parece que eso le debe doler un poco, ¿no? Él lo dijo hace 2 o 3 semanas, dijo exactamente eso, ¿no? Que él entiende que por la calidad humana y que porque estuvieron antes que él ahí, que Roger y Rafa pues tenían esta relación con la gente y que él lo entiende perfectamente. Él lo está tratando de digerir. Es como tratar de tragarte un erizo, ¿no? Porque él quiere que a la gente le guste. Yo me acuerdo que, como tú dices, cuando yo estaba en primera fila de aquella final del US Open, que fue, creo que el último año que se jugaba sin techo, y llovió 3 horas. Y los neoyorquinos ese domingo, esas 3 horas, se hidrataron bien. Y cuando entraron a la cancha 3 horas después, lo del público fue descarado. Y yo me sentí mal por Djokovic, porque era verdaderamente como estar jugando en Suiza una Copa Davis. Entonces, esas cosas pues te hacen pensar, y es entendible. Cuando tienes enfrente a un Federer y a un Nadal, pues hay que quitarse el sombrero y decir afortunado. Yo me considero afortunado de haberlo visto. Él eventualmente va a decir que es afortunado en estar ahí, pero ha ocurrido. Fíjate, Palmer y Nicklaus y Gary Player. Ha ocurrido en otros deportes, con Prost y con Senna y con Lauda. Ha ocurrido en el boxeo, me parece a mí. Y es lo que es, y hay que aceptarlo como es, y hay que disfrutarlos a todos, la verdad.
Sí, Nico, ¿no sentís que cuando se retiren, porque en algún momento se van a retirar, no dentro de mucho, sobre todo Roger y Rafa, para Djokovic puede jugar un poco más, no va a haber un vacío grande? ¿Hay posibilidades que los Tim, Tsitsipas, los Medvedev, los Kyrgios, no sé, lo que quieras, ayer Aliasim, Shapovalov, puedan suplir eso, o va a ser un hueco, va a ser un vacío del nido vacío? ¿Viste cuando dicen nido vacío? Cuando se te van los hijos de tu casa y que no puedes llenar. ¿Va a pasar eso con el tenis? Esa es lo que nos preguntamos siempre, ¿no? Y se decía cuando parara Becker, Sampras, Agassi también, y fíjate lo que pasó. Alguno va a hacer un clic, alguno. Si Kyrgios por alguna de esas cosas se ilumina, nos va a dar muchos momentos sensacionales. Y los dos canadienses también. Zverev no lo veo con tanta confianza. Ojalá que sí, porque el muchacho tiene con qué y sería bueno para el tenis. Pero eso es lo fascinante de esto, Dani, que cualquier cosa puede ocurrir. Ojalá y tengamos otro latinoamericano. Eso es lo que yo sí estoy deseando de todo corazón. A ver, ya hablamos de Federer y Djokovic. Ellos son tan buenos que hicieron que otros grandes jugadores hayan quedado demasiado a la sombra. Babrinka, Del Potro, Berdych, ayúdame. Grandes jugadores que Nishikori, Cilic. El mismo Murray, que ganó 2 medallas de oro, y 2 Wimbledon y US Open, 5 finales de Australia, el mismo Djokovic, y el otro día estábamos conversando con Andy Roddick. Andy Roddick perdió 4 finales de Wimbledon con Federer. ¿Cuántos títulos de Grand Slam tuviera Andy Roddick si no fuera por ese bendito suizo? Entonces sí, claro, hay muchos. Ferrer, ¿cuántos Roland Garros hubiera ganado David Ferrer? Y 2 o 3. Sí. 2 o 3. Sí. Entonces sí. David Nalbandian, para no ir muy lejos. O sea que estos 3 pusieron el culo ahí, la silla grande, y no se la dejan entrar a nadie. Y buena suerte, pero la verdad es que los tipos lo han hecho bien. A veces la pregunta es por qué en otras épocas donde hubo grandes jugadores era más surtido, y en los últimos casi 15 años, 14 años no fue tan surtido. Si es porque estos son tan buenos, y los de atrás no son tan buenos, o antes eran más parejos y los tan buenos no eran tan buenos como estos. No sé si se entiende la mezcla de palabras que hice. Los tan buenos, los tantos tan buenos. Claro. No, yo creo que de alguna manera estos llegaron antes y descubrieron algo con grandes posibilidades. Hicieron grandes fortunas de dinero, tanto Nadal como Federer, para empezar. Por eso el método, el crédito que tiene, el mérito que tiene Djokovic es tan grande. Porque, como decimos en los caballos, se metió por los palos. Porque estos dos venían al galope corriendo y se les metió por adentro y nadie lo vio venir y les va a ganar en un sprint final. Pero yo creo que Rafa y Roger llegaron arriba, descubrieron cómo manejar la cosa, trajeron una cantidad de innovaciones en cuanto a la preparación física, en cuanto al calendario, en cuanto a la ciencia, incluso ahora con todo esto de la informática. Federer lo trajo ya hace 3 años que está con esto. Y mientras él está en el torneo, su compañía no le puede vender más información a ningún otro jugador. Entonces, ellos fueron descubriendo pequeñas cositas y fueron aprovechándose del detalle, y eso es lo que los ha ayudado a estar ahí. Y lo mismo que mencionas tú, la camiseta. Anda a ganarle a Rafa en Roland Garros. Sí. No, tiene que ser muy bueno. Muy bueno. Por eso digo, lo de Soderling, Soderling hay que hacer un monumento, ¿no? Una estatua. En Roland Garros tiene que haber una estatua de Soderling. Bueno, Roger Federer le tiene que hacer una estatua a Soderling. Sí. Bueno, por cierto, la estatua de Rafa viene, ¿no? Sí, se tiene que hacer, ¿cómo no? No, ya es oficial. Sí, ya. Es oficial. Y de hecho, el estadio nuevo Philippe Chatrier, el techado, que no sé si lo vamos a conocer este año, lamentablemente, tendría que tener
a una tribuna Rafael Nadal o algo, ya, de movida, ¿no? La sala de prensa, no sé, el púlpito que arman para entregar la copa, el púlpito Rafael Nadal, podrían ponerle, qué es eso, no sé, ¿no? Algo, porque la verdad es que el hombre... Y 12 Roland Garros. Se le fue la mano. Si sigue entrenando, gana hasta los 40. Terrible. Eso te quiero preguntar. ¿Qué sentís que va a pasar después de esta pandemia? ¿Cómo te imaginás el tenis? A ver, desde lo financiero, mucha gente se va a caer, muchos productos se va a caer, se va a unificar. Hay muchos jugadores, no sé si vos sabés, yo por ahí estoy más en la trinchera, hablando sobre todo con tenistas argentinos en el puesto 150, 180, 200, están muy calientes, muy enojados, muy indignados, muy disgustados, muy sorprendidos contra el ATP, hasta están hablando de armar un circuito paralelo. Está muy convulsionado todo. No sé cómo lo ves vos, Nico. Yo creo que tiene que venir un reajuste económico. Un reajuste económico, sobre todo a ese nivel, ¿no? Al nivel de los 200 para abajo. Es la oportunidad que tiene, una oportunidad de oro que tiene Gaudenzi de redistribuir las riquezas del circuito, y hay que ver si los grandes lo dejan, porque a partir de que el ATP se separa del ITF en el 89, la división del dinero estuvo mal, y bancaron a promover a los 10 primeros, a los Becker, a los Elber, a los Noah, a los Connors, sí, a los de arriba, y a los de abajo no se les dio la importancia, no se les ocurrió que tenían que sembrar para el día de mañana recoger. Y yo creo que es una gran oportunidad que tiene el ATP de reformatear. Va a seguir habiendo muchos torneos, tal vez demasiados, más de los que a mí me gustaría ver, pero ¿por qué no? Es muy posible que se arme un circuito por separado, pero para eso habría que conseguir un patrocinante, y sabemos que claro, si es difícil hoy en día, imagínate después que pase esto, que vamos a acusar este golpe económico por un buen número de años, ¿no? Sí, pero después te sale un Dominic Thiem que ganó $8 millones solamente el año pasado, más o menos, y protesta de poner 30.000, que es para cualquier normal poner $300 más o menos, y da una respuesta discutible, qué sé yo, no es un capricho, hace un análisis. Es su punto de vista. Pero a lo que voy, Nico, es que veo poca solidaridad. Una cosa es lo que se dice, después cuando llega el momento de pagar la cuenta, uno se va al baño, el otro va a buscar algo al auto, ¿no? Y queda siempre el mismo. El famoso cocodrilo. Exactamente. Es la naturaleza humana, ¿no? Es la naturaleza humana, y desgraciadamente es así. No sé las razones de Domi para decir eso. Sí sé que Djokovic propuso hacer un fondo de $6 millones sí, de los primeros 100 para entregar para abajo, pero de repente es de la boca para afuera, porque a la hora de meterse la mano en el bolsillo habría que ver. Entonces, mira, Dani, nadie sabe qué va a pasar. Incluso las llamadas semanales que se tienen con la ATP, con el tema de reiniciar, hay escenarios de septiembre, hay escenarios que ponen a jugar el torneo de Londres simplemente para tener un torneo este año. Hay otros que te hablan de Australia sin público. No tenemos idea. Ahora viene el invierno allá abajo, viene el verano acá arriba. El tenis es un torneo que toca todos los puntos cardinales, no solo por los jugadores, sino los entrenadores y la prensa y los voluntarios y los patrocinantes. Entonces el tenis es uno de los deportes que estaría más en riesgo, yo creo, o que habría que esperar más para poder retomar la actividad normal. O sea que el US Open en Nueva York, no hay chance. No. Y llevarlo a Indian Wells, no hay posibilidad. No. ESPN no va a dejar de pasar los juegos de fútbol americano los domingos por Indian Wells. Con un juego de dos equipos malos, sacan 100 veces más el rating que con un Nadal Federer en Estados Unidos. No les importa, claro, no les interesa. Olvídate. ¿Y Roland Garros en septiembre? No lo veo. El primer ministro francés, no el presidente, el primer ministro dijo que hasta septiembre nada, y lo dijo con presión de que ya habían puesto París para el 20 de septiembre. Están apuntando a eso, pero la liga de fútbol ya suspendió. Cancelada. ¿Qué te dice eso? Entonces, yo no lo veo
de manera optimista, pero como te digo, semana tras semana, Sí, haciendo lives contigo y compartiendo con la gente y tratando de mantener la cabeza optimista, porque uno tiene familia y bueno, estas son las cosas que pasan, que son extraordinarias en nuestras vidas. Nuestras vidas se van a ver marcadas por esto y la vida de nuestros hijos también. ¿Cómo va a ser la escuela? ¿Cómo van a ser los aviones? ¿Van a reconfigurar los aviones? Hay mil preguntas, ¿no? Y es verdaderamente fascinante. Y yo trato de no volverme muy loco, trato de no ver mucho las noticias y de compartir mucho con la familia. Bueno, Nico, un partido, tu gran partido, ¿te acordás? Si tuvieras que elegir, no me digas el de la Copa Davis que contra Brown, porque otro. Pero festejaste esa victoria, ¿no? No ese con Brown, digo, la serie esa cuando Venezuela le gana a Argentina. Era un batacazo. Me molestó mucho haber perdido con Javi 7-5 en el quinto y no haber podido cerrar la serie. Ese partido de dobles no lo hemos debido ganar. El famoso pelotazo fue lo que nos dio la serie. Te soy honesto. Si Maurice no agarra tarde esa volea, que yo no la hubiera agarrado tarde, si Maurice no la agarra tarde y no le rompe los huevos a Lobito, no ganamos. Lo mató, ¿eh? Es difícil porque yo a Javi era muy incómodo. A mí no me gustaba jugar con él. Lo tuve. Me estaba muriendo físicamente ahí casi el final, pero me ganó 7-5. Él tenía más chance de ganar. Y bueno, Piqui no le iba a ganar a Maurice el quinto punto, pero el doble fue lo que definió esa serie. Pero la derrota que más me dolió fue la de la Copa Davis, en la siguiente serie, que tampoco pude cerrar. Había ganado mi single y mi doble, o nuestro doble, y Kenneth Carlson me ganó en 4 sets. Tuve 2 set points para irme al quinto, y en el quinto sí creo que me tenía un poquito más de fe, pero yo empecé muy mal, no había dormido la noche anterior, X. Ese fue el que, si me das de nuevo, es el que juego. Y el que mejor jugué fue con Becker en Qatar, que fue 7-6, 6-7, 7-6. A mí siempre me gustó la manera de jugar de Boris, y después del partido tuvimos una buena charla y la verdad es que fue memorable. Y otro que fue exhibición, pero que para mí contó, fue con Bjorn Borg, que tuve chance de ganarle a Bjorn Borg. Y eso, ¿a dónde jugaste con Bjorn? En River Oaks. En River Oaks. Entonces, me invitó a cenar después del partido y compartimos, y otra de las grandes experiencias que me ha dejado este deporte. ¿Y de nuestra legión quién te gustó? ¿Quién es el que más te gustó? Bueno, Vilas era mi jugador favorito, pero como tenista, Alberto Mancini fue mi jugador argentino favorito. Más que Nalbandián, Coria, Cañas, Gaudio. Era un jugador de tenis, era sensacional, cómo le pegaba la pelota. Y eso que crecí con él y fuimos compañeros de dobles en juveniles. Nalbandián, un fuera de serie, ¿no? Un fuera de serie como le pegaba la pelota, y Guille Coria también. Batata. Pero a mí personalmente el Luli, yo lo iba a ver jugar a Luli. A los demás no. ¿Y del Potro crees que puede volver? Siempre, cada vez que hago una entrevista me preguntan que pregunte si creen que del Potro, como si uno podía saber, ¿no? Pero ¿vos cómo lo ves? Yo creo que sí. Él tiene fe. Él tiene ¿con qué? Tiene armas. Este parate le sirve a él. Parate. Porque para la cabeza, digo. Yo creo que sí, porque los otros no van a estar no le van a picar adelante tanto. Claro. Y espero que le sirva, porque le tengo un gran aprecio a Juan, y porque ha vuelto de tanto y ha sacrificado tanto, ya ha tenido tantas caídas y se ha vuelto a levantar, que es alguien que uno admira más allá del tenis, ¿no? Es un valiente. Y sí ha tenido sus confusiones, y sí ha tenido sus traspiés en cuanto a la manera de llevar sus cosas, pero ¿quién entiende a los genios? Juan es un genio, y esperemos que nos logre dar más alegrías. Y la última, no te jodo más, de todos los latinos que vienen, Jarry, Garín, Schwartzman, Pela, Delien,
¿Te gustan los que vienen atrás? ¿Crees que el tenis latinoamericano, no sé si va a volver a la época de la Legión, con Guga después, encima, el Chino Ríos, tantos cracks que tuvimos? No sé si a ese nivel podemos llegar a tener un tenis sudamericano, latinoamericano, premium en el corto tiempo, pero en línea general, ¿cómo lo ves? No lo veo bien porque no hay eventos, ¿no? Y al no haber eventos, lo que saca la Gran Legión es el famoso circuito Ericsson aquel, de todas maneras. Y las posibilidades económicas latinoamericanas ante esta pandemia van a disminuir considerablemente y les va a quedar más lejos y les va a quedar más difícil volar y les va a quedar más difícil pagar y todo esto, el rico queda más rico, ¿no? Entonces la veo difícil. Schwartzman va a seguir ahí, es un crack. El Peque. Sí. Bueno, no podemos. Tenemos que hablar otra hora si empezamos a hablar corre, del Peque. El Peque corre las que se van afuera. Vamos a ver, no, y no solo por eso, porque tiene una cabeza y un corazón del tamaño de Texas. Pero me gustaría ver que Jarry vuelva de la suspensión y que vuelva bien. Le tengo mucho cariño porque lo vi nacer acá en Key Biscayne, vivía en mi edificio. Pero creo que Garín es el que más condiciones tiene de poder llegar a ser tal vez un top 10. Creo que Cristian tiene condiciones. Bueno, no estoy diciendo un disparate, está 18. Está cerca. Está 18, sin jugar bien en los Grand Slams, donde pega un cuarto, una semi de Grand Slam, está ahí. Entonces creo que Cristian está ahí, está cerca. Bueno, Nico, un placer enorme charlar con vos. Sos una enciclopedia, podemos estar horas hablando de tenis. Ojalá que la próxima charla tengamos en alguna sala de prensa, como suele tener, con un tecito, un cafecito, esos gratarolas que le sacamos atrás a los Grand Slam, a las máquinas, Y mantener la distancia física de esa lata. Sí. ¿No? Mantener la distancia física de esa lata porque siempre, fundamental. Es importante. Un abrazo fundamental. A Kiki y un abrazo a Moro, que somos el equipo que llevamos años en esto, y la verdad es que un abrazo grande a Latinoamérica, que los voy a extrañar, el cariño que me demostraron como tenista, pero más como comentarista en estos últimos años a través de las redes, que es mucho más sencillo y más directo, pues es algo que aprecio mucho y que mi familia también ha apreciado mucho, y que me hayan dado la oportunidad de describirles lo que veo y lo que siento ha sido un privilegio. Nico, no sabes, de todos como los 10 live Instagram que hice, nunca vi tantos corazones incesantes. La gente te quiere mucho, en serio. Eso es mucho más de lo que vos creés, que te haces el recio, pero sos buen tipo, Nico. Eso no es común, No se lo digas a nadie. Chao, capo. Un beso, dale. Saludos a la familia. Gracias. Quiere, igualmente. Yo también. Chao, Nico, un placer. Gracias a todos. Que fue Nico, lo súper disfrutamos, espero que usted está bien. El sábado vamos a hacer a Javier Frana, así que creo que a las 6 de la tarde Javi Frana va a estar charlando con nosotros en el próximo live Instagram, y bueno, intentaremos seguir haciendo otros más para que podamos tener ese tenis que tanto extrañamos. Gracias a todos por acompañarlos. Lo mejor fueron las nalgas de Nadal, por supuesto, es la gran frase de esta charla. Chao a todos, gracias.